Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Onus Battle Reports, el canal de reportes de batallas de Onus. Estamos aquí por fin he tenido un huequillo largo, porque me hizo falta un huequillo largo para jugar esta partida y he podido jugar la batalla de Besondio. Batalla de Besondio, que es la segunda batalla de la campaña de Julio César en la Galia, que está en la expansión Triunvirato. Concretamente, aquí veis el librillo del Triunvirato, ¿no? Que viene con información sobre todas las unidades nuevas de esta expansión, excelente expansión, de Onus, y con distintas campañas que se pueden jugar, ¿no? Básicamente, pues con César en la Galia y las guerras civiles de César y Pompeyo y la batalla de Craso, de Carras. Bien. Muy bien, pues os dejaré por aquí arriba el link a la primera parte, a la batalla de Vibracte, que ya jugamos, de César contra los galos, básicamente. Y ahora vamos a jugar una de César contra germanos, ¿vale? Os voy a leer la reseña histórica. Lo voy a hacer un poco rápido porque este vídeo si no va a quedar muy largo. Ya os lo advierto que va a ser largo, ¿de acuerdo? Porque es una batalla a muchos puntos, a muchos puntos. En mesa fueron 4 horas de juego, ¿de acuerdo? Muy bien, reseña histórica, 58 a.C., lo tenemos ahí. Reseña histórica. Mientras tanto, la Civitas Gala de los secuanos mantenía su particular contienda contra sus vecinos eduos. Ante las dificultades provocadas por la irrupción helvecia, los primeros aprovecharon para cerrar filas con la Confederación Germánica de los suevos, a cuyo líder solicitaron ayuda. Esta doble agresión contra un aliado de Roma, los eduos, impulsó a César a marchar contra las fuerzas de Ariovisto, aun cuando éste era nominalmente amigo del pueblo romano. Ambos contendientes intentaron negociar. Sin embargo, ante las peticiones del procónsul de que se replegase y abandonase las hostilidades contra los eduos y otras civitates galas, el caudillo suevo replicó que aquellas tierras eran suyas por derecho de conquista y que no estaba dispuesto a abandonarlas. Ariovisto añadió que, en todo caso, los romanos estaban a todas luces intentando lo mismo que él. Es decir, hacerse con tierras. Tenía razón. César marchó a territorio secuano y, tras lanzar una apropiada soflama a su ejército y seguidores que temían seriamente una derrota a manos germánicas, consiguió enderezar la situación y proseguir las operaciones. Los romanos ubicaron su campamento a un día de marcha de las posiciones de los germanos. Estos maniobraron hasta situarse a su retaguardia, cortando los suministros del procónsul. César erigió entonces un segundo campamento más reducido para asegurarse sus comunicaciones. Al día siguiente comenzó la batalla, que enfrentó a unos 40.000 germanos contra 20.000 romanos y 10.000 auxiliares galos. La embestida sueva fue tan rápida que no dio tiempo a los legionarios a arrojar sus pilas, habiendo de combatir directamente a golpe de gladius. Sin embargo, los romanos consiguieron penetrar paulatinamente la falange germánica, cuyo flanco derecho fue puesto en fuga. Al no poder hacer lo propio con el ala derecha romana, las fuerzas germánicas comenzaron a deshacerse en una huida que no cesó hasta llegar al Rin, caudal que Ariovisto hubo de cruzar a nado junto a los supervivientes que lo lograron, a fin de evitar ser capturado o muerto por los soldados de César. ¿Vale? Tenemos 1.600 puntos de germanos contra 1.200 puntos de romanos. Los romanos, como característica especial, deben invertir el 30% de su puntaje en galos, ¿vale? Sí, en galos, en celtas. Así pues, tenemos unas pocas unidades de celtas, que creo que son unos 360 puntos. Y ya está. El jefe germano Ariovisto se representa con un sino nomine y el jefe romano Julio César tenemos su carta. Y ya está. Se pierde al 50% de bajas o si muere el general. ¿De acuerdo? Y con esto dicho, vamos a analizar los ejércitos rápidamente. Germanos, tenemos a 4. La lista germana la hice con el generador aleatorio, ¿de acuerdo? En lugar de ir haciendo ahí, como era la IA la que le va a llevar, pues le di el generador aleatorio con sine nomine y me salió esto, ¿vale? Y me pareció bien. 4 jinetes germanos, un montón de caballería ligera, 2 nobles juramentados, infantería pesada dura, 2 emboscadores nocturnos, infantería que no es tan pesada, van corriendo, pero son buenos, y especialmente contra caballería, y además provocan terror. Una de lanceros germanos y una de hostigadores con framea, que son unidades complementarias, se ponen una encima de la otra y así van más rápido. 2 piqueros montados caninefates, jinetes ligeros, pero que son básicamente cazajinetes, es caballería de choque, lo que pasa es que no es pesada. 3 de jabalineros germanos, infantería ligera, 1 de garroteros germanos, una infantería media con capacidad buena de pegada, pero poca vida, 1 de berserker, unidad de élite muy machacona, y 1 de cazadores, pues arqueros de élite. Los romanos, mientras tanto, con Julio César, hemos de tener en cuenta que ambos generales no cuentan para este puntuaje, ¿vale? Quedan fuera del puntaje en las campañas. Tenemos una de espadachines celtas, una infantería media tirando a ligera de los celtas, 2 de infantes helvecios, que son unas cartas nuevas que salieron con la expansión de los galos,
y están bien, pues tienen lanzas y poco más. Son como lanceros celtas, pero un poquito mejores, pero un poco más lentos a la vez. Una de caballería celta, que es muy buena, una de quites ligeros, que es muy mala, una de legión décima, la favorita del César, que es muy buena, una de legión décima a caballo. Además hemos dicho la historia que Ariovisto llamó a César para negociar, y no sé si fue en este episodio cuando César, en lugar de ir con sus jinetes, que creo que eran galos, germanos, no me acuerdo en este momento de la historia que eran, como no se fiaba de ellos y Ariovisto quizás esperaba poder traicionarlo, cambió a sus jinetes por la legión décima, ¿vale? Que los subió al caballo, les dijo a los jinetes extranjeros que bajasen de los caballos, y a su legión décima, que era la más fiel, la hizo subir al caballo y se acompañó de ellos para esta conversación, ¿no? Con el caudillo enemigo. Creo que fue en el episodio de Ariovisto, pero igual me equivoco y fue con otro. Si lo sabéis, ponedlo en los comentarios. 3 mulas de Mario, la infantería básica de Roma, muy buena, y una de veteranos, buenísimos machacones, ¿vale? Aquí tenemos el despliegue de los dos ejércitos. Como veis, los germanos tienen superioridad numérica, y esta unidad además son dos en una, ¿vale? Porque están las complementarias, los lanceros arriba y los hostigadores abajo. El general de César se ha puesto en una de mulas de Mario, y el general germano se ha puesto en una de los nobles juramentados. ¿De acuerdo? Más o menos las líneas son iguales porque solo he utilizado 2 tapetes, no sobran huecos por los flancos apenas, pero si se jugase con 3 tapetes, lo que pasa es que ahora mismo no tengo el espacio en mesa, si se jugase con 3 tapetes, pues sería quizás mejor, ¿no? Para aumentar la maniobrabilidad. Muy bien, aquí una vista cercana de los germanos y una vista cercana de los romanos, en las posiciones de César, viendo a los germanos avanzar. Muy bien, vamos con el turno primero. Vemos a unos germanos furibundos, pues haciendo el unga unga. Aquí empezó el turno del germano, ¿vale? Sacó más en los dados. Y entonces podía activar a todas las unidades montadas, que son un montón, como habéis visto en la lista, y además activar a tantas unidades como el dado que lances. Lanzó el dado, sacó 6, así que pudo activar un montón de unidades. Y las hizo avanzar a todas hacia las líneas romanas, como es natural. Eh, ¿Vale? Hay 8 unidades de distancia entre ellos. Los hostigadores, básicamente, como veis, movieron casi todo o todo. Casi todo menos una para poderse alejar un poquito y no resultar cargados. Muy bien, empiezan la ronda de disparos. Los jinetes germanos arrojan jabalinas a 3 de distancia, ¿vale? No están nada mal, igual que los numidas. Son buenos hostigadores. En este caso fallaron contra los celtas. En este otro caso se quedaron cortos, no llegaron, las había calculado mal el movimiento y no llegaron. Y por aquí sí que llegaron, pero fallaron el tiro. En cambio, los cazadores sí que lograron hacer una herida a esta unidad de helvecios, me parece que son, y estos jinetes germanos lograron hacer otra herida a otra unidad de helvecios. Por aquí, turno romano ya, turno primero romano, se podía activar una unidad, estos se habían quedado muy cerca, y se activó la unidad de Legión Décima Equestris. La caballería celta no hacía falta activarla porque son impetuosos, así que se activa automáticamente cuando tiene a alguien a distancia de carga. A veces es bueno esta característica. Bien, y aquí vemos cómo ambas unidades cargan y estos pueden flanquear un poquillo por el hueco. Muy bien, la carga de la Legión Décima Equestris salió un poco mal. Salió un poco mal. Como veis, la IA va a tener muchísima suerte a lo largo de la partida con sus cartas. Es algo que a Hans y a mí nos une, ¿vale? En el destino, que nuestras IAs son muy cabronas y sacan cartas demasiado buenas, ¿vale? Y también el evento aleatorio. Salió carnicería como aleatorio, lo cual nos sumaba fuerza, lo cual casi que le daba ventaja a él, porque yo ya iba bien como iba. Y muchas bajas las sacó la IA, o sea que iba a hacer el doble de daño de lo que le dieran los dados. Aún así, el combate lo ganó la Legión Décima, ¿vale? Conseguimos hacer más bajas, y además que lanzamos jabalinas antes del choque y romperá la unidad, pero ellos nos llegaron a hacer 4 heridas, ¿vale? Que teniendo en cuenta que es una unidad carísima, pues que en el primer choque de 7 heridas ya tenga más del 50% no fue nada bueno. Y por aquí la cosa fue pues un poco descafeinada, una herida y una herida para cada uno, pese a que la caballería celta es mucho mejor. Aún así, estos tienen lanzas, que les da +1 a la fuerza contra jinetes. Turno segundo, vamos con el turno segundo de los germanos. Primero los cazadores, ya os digo, cartas muy buenas, ¿vale? Sacan muchas bajas, así que hacen muchas bajas a, a los helvecios celtas. Creo que van por 5 bajas ya. Muy bien, aquí la Legión Décima Equestris hace su trabajo, cumple con su deber y acaba aniquilando a estos jinetes germanos. Me olvidé
tenía la carta aquí, creo que fue aleatorio, el evento aleatorio, y me olvidé de ponerles veteranos. Eso estuvo mal porque habría sido una pequeña ventaja, pero bueno, fue un error en mi contra, así que no pasa nada. Luego aquí los celtas sueltan perros para dejar esta unidad desorganizada. Además, ellos dicen, espera, el defensor evita el combate añadiéndose uno de herida, ¿vale? Una herida. Yo creo que esto está bien hecho porque, bueno, no sé si estuvo bien hecho o no, la verdad. Creo que aquí a lo mejor me equivoqué porque es que lo de perros de guerra, sí, porque si no habría sido para los dos. Sí, creo que saqué primero el evento romano y debería haber sido al revés porque primero empiezan los germanos. Sí, sí. Bueno, no. Ah, no. Vale, era la parte romana esta. Claro, es que el germano no hizo nada más que disparar. Entonces, turno romano, hicimos esto. El romano sacó perros de guerra para desorganizar y el otro dijo esperad y podía evitar el combate. Esto de esperar evita que el jugador romano, el jugador que está activo, pueda utilizar perros de guerra. Mm, no lo sé, porque no es parte del combate como tal, ¿no? Porque dice que queda rota antes del combate y luego esto es evita el combate. O sea que yo creo que lo apliqué bien. Que se rompiera y este se aplicó una herida para evitar el combate. Turno tercero, ahora sí, vemos aquí unos romanos de la época de César, justamente luchando contra germanos. Podían ser de la época de Cayo Mario también, que es poco antes, ¿vale? Cayo Mario y César coincidieron se conocieron. Cayo Mario era el tío de César. Y vemos aquí, pues, unos pila, tal, un tío ahí esquivando, haciendo como la del boxeo, el que le va a meter ahí por debajo del axilar gladio. Y aquí esta está muy chula, esta parte en la que se ve como el germano está rompiendo el escudo del romano. De acuerdo que está pensando, uff, por poco. Muy bien, jugador germano que hizo, movió a su general de la unidad de nobles juramentados a la unidad de berserkers para poder avanzar con ambas, porque en este caso la IA, toda la buena suerte que estaba teniendo con eventos, no la estaba teniendo tanto con las cartas de activación. Y pues movió para adelante, pero no podía mover más, porque tenía que a sus propias unidades estorbándole un poco. Y bien, turno romano, se activa casi todo, casi todo. De acuerdo, la primera línea vemos que avanza, todos para adelante. Y por aquí esta caballería que había quedado un poquito dañada, la legión décima a caballo, pues se vuelve hacia las líneas romanas, digamos. Muy bien, estos que están cerquita hacen su lanzamiento de jabalinas con además baja de oficiales y consigue hacer una herida y por lo tanto matar al oficial de esta unidad de germanos. Y por aquí, ¿qué pasó? Pues este combate que ya por fin se produjo, los celtas son bastante mejores, ¿vale? También valen más puntos y consiguieron hacer huir. El enemigo tenía que chequear, ¿vale? Con -1, consiguieron hacer huir a los germanos. Turno cuarto, intento ir rapidito. En esta ocasión vemos a el mismo tipo de romanos que vemos en las cartas, mulas de Mario, pero fíjate, hasta el oficial es exactamente igual, pero están luchando contra celtas en este caso, ¿de acuerdo? Muy bien, germanos, retirada organizada, simplemente se activan tantas unidades como liderazgo del general, que para estas alturas creo que ya eran 7, porque el general pudo subir +1 su liderazgo, pero solo pueden mover hacia atrás o quedarse quietos para el caso. Y lo que hicieron fue disparar, ¿de acuerdo? Entonces los jinetes germanos dispararon, pero no hicieron nada, me parece, y estos sí que hicieron, que tuvieron la de suerte y bien coordinados, o sea, tirar el doble de dados, ser profesionales y además como me parece que no habían movido, tenían lo de precisión, que básicamente les hace letales. Si sacan 6 hacen otra herida más. Así que eliminaron a la unidad del Becios. Los jinetes germanos hicieron algo de daño a la otra unidad de Helvecios, ¿vale? Como veis, el hostigamiento es continuo y está dando sus resultados. Y los jinetes germanos al final del turno no lograron superar su chequeo y siguieron corriendo hacia su extremo del campo de batalla. Por la parte romana se activaron pues todas estas unidades, básicamente las que quedaban cerca del general, me parece. ¿Y qué hicieron? Pues estos celtas se lanzaron contra los germanos porque al fin y al cabo no paran de hostigar, no paran de lanzar jabalinas. Estos equites ligeros se lanzaron contra los otros germanos, ¿vale? Para demostrar que no eran menos ellos que los celtas. La unidad de César y la de al lado avanzaron un poquito. Y esta unidad que son a la Legión Décima Equestris, a pesar de las muchas heridas que tiene, que solo le quedan 3 para morir, decidí lanzarla contra estos jabalineros, porque al fin y al cabo es una unidad muy débil que debería ser pan comido para ellos. Y así les rompo más este flanco, porque ellos estaban, como veis, protegiendo este flanco de los germanos. Y mientras, si esta caballería y esta lograba hacerme con este flanco,
Si esta sobre todo vencía a estos y luego los jabalineros son presa fácil, pues bueno, un flanco entero para los romanos no está nada mal, ya me dejaba mucho espacio para maniobrar. Era arriesgado, pero hay que arriesgar. Muy bien, ¿qué pasa? Que la IA saca demasiado buenas cartas. Entonces, entre el aleatorio y lo suyo, trampas en el terreno, ¿vale? Me habían puesto trampas, así que me van a venir con ventaja. Y lanzar jabalinas antes del combate. Total, yo no le hice ninguna herida, porque además mirar que le da más dos a la defensa esta unidad. Y ellos me hicieron 2 heridas, así que muy mal. Y todavía pueden ser las cosas peor. Saco aquí quebrar moral, con lo cual me obligaba, si hacía una herida, quedaba rota antes del chequeo de moral. Así que consiguieron hacer una herida, yo no conseguí hacerles ninguna. Tuve que chequear moral estando ya rota, falla el chequeo de moral, se fueron corriendo. Fijaos que su moral es de 6, ¿vale? No tiene una moral especialmente alta. Fallaron el chequeo de moral, se fueron corriendo a través de la propia unidad de Julio César, que quedó rota. Vergonzoso. Y por la parte de la Legión Décima Equestris, estos no avergüenzan a nadie. Y saqué la carta de muchas bajas porque quería eliminar a esta unidad rápidamente. Porque si no, no sé si os habéis fijado antes, pero hacia la derecha de la imagen habían otros jabalineros. Entonces podrían llegar a cargarme y romperme esta sección o hacerme mucha pupa. Así pues, eh, fue muchas bajas y les hice el doble de bajas en lugar de 4, 8 bajas. ¿De acuerdo? Así me las pude eliminar de una vez. Pero la IA siempre tiene un poquito de suerte y sacó ataque furioso, +2/+3 a su ataque, con lo cual este ataque de mierda se convirtió en un ataque bastante fuerte y lograron hacerme por lo menos una herida más. Ya estaba solo 2 heridas de morir esta unidad tan buena. Muy bien, por aquí, de nuevo, pues teníamos antes una herida y estos si produces una herida más al enemigo, se coloca lo de sin oficiales, ¿vale? Esto lo sacó la IA, así pues, al hacerme la herida, me colocó sin oficiales. Y además, pues me rompí, me parece que por esto del grito de batalla. ¿De acuerdo? Ellos también se rompieron. Así pues bueno, podía haber salido mejor, ya me habían quitado un oficial, cosas que pasan. Turno 5, vamos rápido porque si no esto sería eterno. Por aquí tenemos a todos los germanos que se activaron, ¿de acuerdo? Un montón de unidades, pim pam pum, bocadillo de atún. Esta no, porque estos están bloqueados por este combate, pero básicamente las unidades de primera línea y un poco las unidades de detrás para que no se quedasen demasiado atrasadas. Así pues, mueven hacia adelante. Aquí vemos a estos lanceros que cargan, oh Dios mío, cargan porque tienen +1 al movimiento, porque tienen a los hostigadores de complementaria. Cargan por el flanco y por el frente contra la unidad de Legión Décima a caballo. Estos jabalineros cargan para apoyar el combate de su caballería contra los celtas espadachines. Todos estos avanzan, como os decía, para entablar combate más adelante. Estos mueven un poquito, aún les queda un montón de movimiento, como veis, porque son hostigadores para hostigar a la unidad enemiga que tienen aquí. Y los caninefates deciden atacar por flanco y retaguardia a las mulas de Mario. Con lo cual están muy preparados para hacer mucho daño, porque van a bajar mucho la defensa. Un -3 a la defensa de eso, aunque ellos no tienen oficial, que ya murió de un pilum. Muy bien, aquí estos no consiguen hacer nada porque los helvecios se ponen a cubierto, les da +2/+2 a la defensa, así que quedan igual que antes, y se retiran prudentemente, ¿vale? Para alejarse de las lanzas de los celtas. En este combate, ataque furioso, conseguimos más daño y demás. eh, Gana el combate la caballería celta y los emboscadores nocturnos, por fin, que han resistido un poquito, son eliminados del campo germano. Por aquí, en cambio, la cosa es mala para los romanos, es trágica porque se hace carnicería, se hace especial daño. 4-5, ese es mi perro que está ladrando, no sé por qué. Vale. Más ataque, 3-4-5 y 2-2-4, ¿vale? Un montón de ataque que encima se les suma lo de la lanza. Así pues, han eliminado a la Legión Décima. Y por aquí tenemos bien coordinados, esto lo juegan ellos, con lo cual son profesionales, quebrar moral, un montón de cosas, al final que aniquilan a los espadachines celtas. La cosa está yendo un poquito mal para los romanos. Esto, en cambio, va algo mejor, forman entestudo para evitar mucho daño y así pues solo les consiguen hacer una baja y ellos a cambio consiguen hacer más bajas y romper a la unidad. Y pues vamos al turno romano. Los equites ligeros consiguen reagruparse, ¿de acuerdo? Y gracias a la habilidad de Julio César, que permite una vez por turno seleccionar una unidad que esté cercana, que esté huyendo rota y chequear con +2, ¿vale? Pues así consiguen reagruparse, que al final no tenían tantas heridas.
y se preparan para volver al campo de batalla en el siguiente turno. Bueno, ya están en el campo de batalla, quiero decir que ahora no pueden hacer nada más que haberse reagrupado. Y por acá vemos que los helvecios que estaban aquí sufriendo hostigamiento deciden cargar por el flanco para apoyar a esta unidad de mulas de Mario y eliminar el peligro al que se están sometiendo, pese a que valientemente están exponiendo todo su flanco a estos jinetes germanos que previamente les estaban atacando. Muy bien. Por cierto, aquí no les había puesto las secciones por miedo un poquito a que me cargasen y me hiciesen 2 heridas, pero luego me di cuenta de que entre estos 4 dados y estos 2, que podían ser otros 2 si añadía las secciones, seguramente la unidad iba a ser eliminada, con lo cual, antes de que fuera el turno germano y me pudiera contraatacar, esto ya estaría acabado, este problema. No me equivoqué, ¿vale? Porque entre los dos, bueno, de hecho creo que solo con este, bueno, entre los dos conseguimos eliminar a los piqueros caninefates, ¿de acuerdo? Así que una unidad menos para el bando germano. Vamos con el turno sexto, una imagen en la que un centurión romano muy galardonado está luchando contra germanos varios. Seguramente la batalla de Teutoburgo, pero bueno, nos sirve. Bien, aquí los jabalineros, un poco cabrones, utilizan la carta esta de estampida, con lo cual obligan a estos a hacer un chequeo de moral que fallan, porque ya estaban bastante dañados, ya estaban rotos, ya estaban con heridas, ya estaban sin el oficial. Fallan, los caballos se les encabritan y salen corriendo hacia su lado del campo de batalla. ¿De acuerdo? Muy bien jugada esta carta porque esa unidad ya no la recuperaré. Y luego las otras unidades germanas que estaban activas, como veis, pues avanzan, básicamente todas. Esta, que es lo que está haciendo es hostigar, se sitúa hacia la espalda para lanzarles por la retaguardia a estos helvecios. Y esta se mueve hacia el otro flanco, pues intentando seguramente rodear a estas unidades, porque al final tienen mucha protección, ¿vale? Los Scutum, y va a intentar rodearlas para acabar más tarde con ellos. Aunque previamente y de paso puede intentar acabar con esta unidad que está huyendo, con lo cual tiene -2 a la defensa. Pese a ese -2 a la defensa, que no se le acumulan flancos ni retaguardia ni mierdas, ¿vale? ¿Por qué? Porque una unidad que huye no está en formación, con lo cual ya no se le puede considerar que tiene flanco o retaguardia, son simplemente gente corriendo, ¿de acuerdo? No tiene una organización. Entonces es -2 a la defensa y ya está. Y ese -2 da igual por donde le dispares, es -2, porque no están prestando atención a lo que les viene. Creo que tiene lógica. Vale, no obstante, sacó una tirada terrible, excepto por este 5, así que solo logró hacer una herida con sus jabalinas a la unidad que huía. Muy bien, por aquí, disparos certeros, esto lo consigue esta unidad de aquí, pero ellos forman testudo para conseguir la mitad de daño. ¿Vale? Esto es la legión décima. Forma testudo para conseguir que le hagan la mitad de daño. Ponedme en comentarios si esto está bien hecho o no. Yo creo que sí, porque aunque dice disparos certeros es un mínimo de 2 heridas, pero testudo reduce el daño a la mitad. Primero ellos juegan esto, mínimo de 2 heridas, ok, me has hecho 2 heridas, pero yo reduzco esas 2 heridas a la mitad, uno. Claro, depende de cómo interpretes. Pero yo creo que debería estar bien. Porque dice, por ejemplo, el evento disparos imposibles lo anula. Vale. Si el evento disparos imposibles es capaz de anular esto, ¿por qué no el testudo va a ser capaz de reducirlo a la mitad? ¿No? Muy bien, con el movimiento que le quedaba restante, atraviesa, aprovechando el hueco que se ha formado entre las filas cesarianas, aprovecha y atraviesa y se va a colocar en la retaguardia muy peligrosamente, ¿vale? Los jinetes germanos luego los utilizará César más tarde como jinetes auxiliares en su propia guerra, ¿no? Contra Vercingetorix y seguramente en sus guerras civiles y todo, porque se dio cuenta de que eran realmente buenos, y estos son los jinetes germanos, ¿vale? Hostigadores. De hecho, en las cajas de carta de César, del ejército de César, me parece que vienen jinetes germanos. Muy bien, los cazadores disparan, pero sin éxito contra estas mulas de Mario. No, son los veteranos, ¿vale? Que además están en muro de escudos. Y los otros disparan por detrás, pero solo consiguen hacer una herida. ¿De acuerdo? A los helvecios. Por otra parte, bueno, este es el turno romano que no hace nada porque tenía muy pocas cartas y necesitaba pues no activar nada para recuperar cartas, poderme robar 3. Los galos seguían corriendo, no pudieron superar el chequeo de moral. Pensar que esto en verdad hay mucha gente que lo hace mal, pero esto es -1 y -2. O sea, esto ya son -3, ¿vale? -3, 6. -1, 7. -1 por el oficial, 8. O sea que básicamente o sacabas un 1 o no había tu tía. Turno séptimo. Es una imagen muy parecida, creo que quiere representar lo mismo que la anterior. Vemos un centurión luchando contra varios germanos, tenemos un poquito de todo, lancero, a este ya le han dado matarile. Vemos a este que con el gorro parece robado, ¿no? A los romanos, pero si os fijáis tiene una cota de malla, una espada,
en lugar de una lanza o un garrote, con lo cual podemos interpretar que este es un noble, uno de estos nobles juramentados, y aquí vemos un garrotero. ¿De acuerdo? Muy bien, la unidad se cura 2, esta unidad que tenía 4 heridas pasa a tener solo 2 y luego puede activar 2 unidades, el germano, que puede mover el doble pero no pueden cargar. Y no llevan el icono de marcha forzada, ¿vale? Activa obviamente a las 2 caballerías de jinetes hostigadores y así pues van volando por el campo de batalla. Se pone en la retaguardia de estas mulas de Mario para intentar atosigarlas y esta pues entra, seguramente va a intentar atosigar a los equites ligeros, pero como veis le queda un montón de movimiento para luego alejarse de ellos. Muy bien, estos utilizan la recarga rápida y consiguen hacer por la retaguardia 3 heridas a las mulas de Mario, pese a su formación de escudos, pero es que claro, los escudos apuntan al frente. Y por aquí estos consiguen hacer, me parece que 2 o 1 heridas, no me acuerdo cuántas tenían antes, a ver si lo veo acá. Una, pues 2 heridas, consiguen hacer 2 heridas a los equites ligeros. ¿De acuerdo? Muy buenos estos germanos, como estáis viendo. Y luego se alejan, obviamente, ¿veis? Luego llegaron hasta aquí. Bien, turno de los romanos. Se activan todas estas unidades. Bueno, pues un montón. Esta y esta. Y vamos a ver qué hacen. Pues cosas raritas. Esta vuelve un poquito como... Se coloca un poco mirando al enemigo otra vez, que les estaba dando el flanco todo el rato. Y esta se desplaza hacia un lado. Facilita, pues que ambos puedan combatir. Esta da la vuelta sobre sí misma. Si os dais cuenta aquí estaba girada hacia el enemigo y aquí pues da la vuelta sobre sí misma y carga contra los jinetes germanos que tenían retaguardia. Yo creo que esto se puede hacer porque girar sobre ti mismo te hace que tengas que utilizar el movimiento reducido y tener el muro de escudos también te hace que tengas que utilizar el movimiento reducido. Así que ambas cosas pues como que simplemente se queda en que puedes utilizar movimiento reducido, así que podía mover uno y por lo tanto cargar. Y le hace aquí el cangrejo. Muy bien. ¿Estos qué son? La Legión Décima con César. En algún momento me parece que César pasó, sí, lo utilizaría en una activación. Pasó, de hecho, igual ha sido en esta. Sí, es aquí. Aquí César pasa de las mulas de Mario a la Legión Décima, ¿vale? Entonces César carga contra los jabalineros y la Legión Décima hace algo parecido a esta. Gira sobre sí misma y con el movimiento que le queda, que es uno, igualmente, avanza hacia estos. Claro, esto es curioso porque aquí esta que está en muro de escudos puede avanzar uno después de hacer el giro. Y esta también puede avanzar uno después de hacer el giro sin estar en muro de escudos, ¿vale? Pero tengo entendido, decidme si pensáis que me he equivocado, pero tengo entendido que es así, que está bien hecho. Muy bien, este combate cómo va, pues va bien, no podía ser de otra manera, pero la IA sigue teniendo mucha suerte. Entre la aleatoria, trampas en el terreno, pues como si hubieran puesto trampas y tiene más ataque y más defensa. Y las bajas de oficiales que consigue hacer, pues mira, pese a llevarse la peor parte del combate, consigue ya quitarle un oficial a los veteranos, lo cual está muy mal porque les va a reducir todo, el ataque, la defensa, la moral, todo. Y César consigue hacer 3 heridas y romper a esta unidad de jabalineros. Muy bien, los jinetes celtas deciden que es hora de volver con sus mujeres a su aldea a beber cerveza, así que se piran del campo de batalla estos traidores. Muy bien, octavo ya, turno octavo, vemos una imagen súper chula, ¿vale? Con el propio Julio César ahí luchando contra sus hombres con sus hombres de la Legión Décima, Gladius en mano. Muy bien, se activan un montón de germanos. Ahora sí que está teniendo suerte la IA con las activaciones. Y básicamente avanzan. Estos hacia aquí. Estos se sitúan en retaguardia para seguir acribillando a los romanos. ¿Qué más? Estos básicamente se acercan hacia la parte donde están las tortas. Los lanceros adelantan a estos jinetes. Estos son los emboscadores nocturnos. Estos jabalineros. No, son los cazadores. Estos cazadores se enfocan para intentar acribillar a aquellos jinetes. Y esta unidad de nobles juramentados sí que carga contra la unidad del Vecios. Muy bien. Por aquí los jinetes germanos por una vez tienen mala suerte y cambia el viento, con lo cual todos sus ataques no sirven para nada, se van al suelo. Por aquí los cazadores tampoco tienen suerte y no logran hacer ninguna herida a los sequites. Por aquí la unidad de jabalineros juega astutamente defensa firme para mantener un poco más entretenidos, si no habrían sido ya aniquilados con 6 vidas, ¿vale? Pero así pues mantienen más tiempo aquí ocupado a la Legión Décima de César. Y por aquí los veteranos acaban finalmente con los jinetes germanos que se habían aventurado a meterse tras las líneas romanas. La verdad, esta carta de veteranos me gusta mucho, es muy potente
hizo mucho daño en general durante el juego, pese a que pues iba recibiendo tortas, como es normal. Y fijos, son profesionales, repite los unos y son letales. Los 6 que sacan se convierten en muchas más heridas, ¿de acuerdo? Bien, y por aquí, eran los garroteros. Había dicho antes los nobles son los garroteros. Los garroteros son los que han chocado contra los helvecios y los asesinan, ¿de acuerdo? Además de tirar el doble de dados y tal, pero es que tenemos fuerza 2, más uno por embestida 3, además con ataque prioritario, que se resuelve antes de que los otros puedan contestar, y más uno con la bravura, ¿vale? O sea que era fuerza 4-6, que además por el flanco. Les baja la defensa, o sea, no son una unidad con poca defensa que aún baja más si les pones bravura y pocas vidas. No va a durar mucho, pero son bastante buenos en el choque. Muy bien, turno romano, los veteranos vuelven a activarse y cargan contra los cazadores que tenían ahí cerca, que estaban intentando acribillar a los jinetes. Estos jinetes no lo he puesto, pero me da la sensación de que se han dado la vuelta porque antes estaban hacia allá. La unidad de César seguía aquí en combate y nada, y estos se van hacia, pues a enfocar al enemigo, que aquí no vemos por el reflejo quién es exactamente. Vale, estas mulas de Mario que están al alcance de los garroteros que acaban de eliminar a los helvecios justo antes, pues lanzan los pilums y les logran hacer una herida, o dos, una herida. Y estos directamente los veteranos en un solo turno, fijaos que aquí no tiene ninguna herida y aquí hacen un montón de heridas. Vale, esto es porque tuvieron una buena tirada, sacaron muchos seises al herir y esto genera el doble de heridas. Así que de un solo golpe 3 y 3, 6 y una 7. 7 heridas que son todas las que tienen los cazadores. Masacraos. Y por aquí la Legión Décima por fin, ahora sí que puede combatir libremente, no como antes, y asesina a los jabalineros. ¿Vale? Vemos que están cayendo las unidades germanas como moscas, pero pese a todo, van cayendo los romanos también, que son menos. Fijaos en esta imagen, muy bonita, muy todo, pero no lo había visto, lo acabo de ver ahora. Han dejado ahí a un pobre romano empalado. Este romano ya es un poco de época posterior, ¿vale? De la época seguramente de Octavio Augusto, Teutoburgo, que es cuando empiezan a meterse según parece, la lórica segmentata, que es lo que tiene este tío. Ahí puesto. Aunque hay quien dice que es más bien con Claudio, cuando se empieza a introducir la lórica segmentata. Muy bien. Germanos activan todas las unidades que tenían por ahí lejos, ¿vale? Vemos aquí las líneas romanas, todavía relativamente bien, aunque los celtas ya no están. Y vemos las unidades germanas, por lo menos de esta parte del campo de batalla. Lo que pasa es que hay más. Avanzan, obviamente. Muy bien. Y aquí estos garroteros cargan por flanco y retaguardia, lo cual va a doler con esa embestida que tienen contra los veteranos, que además van ya sin el oficial. Estos nobles juramentados cargan contra la Legión Décima de César y los otros se acercan muy peligrosamente para en el siguiente turno poder ya machacar. ¿De acuerdo? Así que estas mulas de Mario y estas mulas de Mario están un poco lejos del combate y sobre todo estas. Muy bien, aquí los nobles juramentados no tienen nada que hacer, no consiguen hacer nada y en cambio se llevan 4 heridas de recompensa. Y aquí los garroteros germanos les va un poco mejor porque hacen alguna herida. A ver, sí, hacen 2 heridas con ese ataque extra fuerte y además bajando todo ese -3 a la defensa que da el flanco y la retaguardia. Ellos mueren a cambio, ¿vale? Pero con la carta de terreno inestable consiguen también hacer una ruptura. Así que 2 heridas y una ruptura a una unidad tan buena como los veteranos. Esto ya se encuentra con -1, -2, -3 al ataque, ¿vale? Ya van a estar atacando con 1-1 por los bonificadores negativos. Así que ya no va a ser tan buena esta unidad. Ay, cosas que pasan. Turno romano. Se activan estas unidades del flanco derecho. Y a ver qué hacen. Vale, pues lo normal. Esta viene aquí a apoyar al colega. Estoy intentando ver cómo me lo dice. Ah, claro. Si hubiera intentado, ¿veis? Si hubiera intentado rotar esta unidad desde este extremo, no habría podido, porque solo puede rotar 90 grados. ¿De acuerdo? Eso ya equivale a 1, y como solo puede mover 1, pues nada. Pero aplicando lo que os decía antes, girar sobre sí misma y después de girar sobre sí misma tiene el movimiento reducido, que es lo mismo que dice el escudo, tienes movimiento reducido, pues en teoría, si giras sobre ti misma, aún puedes cargar con 1. ¿Vale? Y así es como consigo cargar para apoyar a la unidad del general. Decidme, por favor, si esto está bien hecho o no. Yo creo que sí, pero es una duda que siempre me asalta continuamente. Y la otra que estaba por ahí, esta es la que gira por allá, y esta otra de mulas de Mario carga contra los lanceros que tenían aquí. Y esta de Quites carga por el flanco contra los germanos. Debo decir
que en este turno, ahora me estoy acordando, había hecho recuento de los germanos y les quedaban muy poquito, unos 70 puntos, para llegar a la mitad. ¿Vale? Ellos son 1600, así que si llegaban a 800 puntos ya tenían que empezar a chequear, porque ya había superado el 50% de bajas. Les quedaba muy poco. Aunque les eliminase una unidad, bastaba, creo, en este momento. ¿Qué pasa? Que esta unidad es medio dura, esta unidad no tanto, pero bueno, y tal. Y aquí esto seguramente fue un error. Y ahora veréis por qué. Bien, los veteranos ya no pueden hacer nada, tienen un ataque demasiado bajo, ¿vale? Y estos no están mancos, son nobles juramentados, con un buen ataque, con profesionalidad, ¿de acuerdo? Así que ya no consiguen hacer nada y se llevan más pupa. Y por aquí las mulas de Mario consiguen pues matar a estos nobles juramentados, ahora sí, con este ataque combinado. Muy bien. Aquí ya en principio habría valido para que el germano hubiera, hubiera tenido que chequear. Por aquí estas mulas de Mario matan también a los lanceros germanos, ¿vale? Muy bien. Buena jugada ahí. Las mulas de Mario son bastante buenas, como veis, contra unidades un poquito más mediocres, por lo menos. Y este fue el error, seguramente. Eh, pues eso, que les conseguí hacer 3 heridas, muy bien, pero ellos me hicieron heridas a mí. Fijaos la mala defensa que tienen, 6-4, ¿vale? Y me los eliminaron. Solo tienen 6 vidas, me los eliminaron. Con lo cual, yo, el jugador romano, también superaba el 50% de bajas, ¿vale? Así que ahora le tocaba al germano, estaba bien, porque él iba a tener que chequear antes que yo, pero yo habría hecho bien en dejar a mis equites eh, lejos, haberlos evitado. Es verdad que me los podrían haber matado más tarde a base de proyectiles o incluso cargándome, pero aquí al cargar yo pues me los autoeliminé. Podemos pensar narrativamente que después de la huida vergonzosa que habían hecho a través de la propia unidad de César, pues querían desquitarse y mostrar su valentía, mientras el propio César estaba luchando. Turno décimo, vemos una imagen de un berserker con mucha sangre y un águila. Vale, ya os está dando un avance. Perdón. Bien, el germano tenía que chequear porque había superado el 50%. Podía haber perdido en este momento el germano y por lo tanto haber ganado ya. Yo, eh, representado con mi avatar de Julio César, pero no, sacó un 6 y él tenía, aunque no hubiera tenido 7 de moral, tenía 6 por ser sin nómine, pero se había sumado 1, ¿vale? Con esta carta que te suma 1 al liderazgo. Así que hasta que no sacase más de 7 en estas tiradas, pues no iba a perder. Así pues sacó 6 y seguía jugando. Todo chulo él. A ver. Se activó pues todo esto, los jabalineros, aquí podéis poner música dramática si queréis, ¿vale? Imaginaoselo Fortuna o algo de Wagner o algo así. Aquí tenemos estos jabalineros, aquí tenemos estos berserker y aquí tenemos estas unidades. Los jabalineros avanzan, los jinetes germanos se mueven para acribillar por la espalda a las mulas de Mario. Los berserker, que es lo más duro de todo, cargan por este flanco tristemente desprotegido de Julio César. Pensad que había estado luchando contra otra unidad de nobles juramentados aquí, ¿vale? Pensad que estos veteranos de Julio César están hechos papilla y están luchando también contra otros nobles. ¿De acuerdo? O sea, realmente sí podemos criticar a los romanos por haber dejado este hueco, pero joder, me gustaría veros a vosotros. Es muy fácil criticar desde el sofá. Me gustaría veros a vosotros ahí. Pues han dejado el hueco el caso y los berserker con el general al mando han cargado contra César. Y por aquí estas dos unidades se ponen de acuerdo para cargar por ambos flancos y conjuntamente contra las mulas de Mario. Muy bien, los jinetes germanos lanzan su andanada de jabalinas, pero estos se ponen a cubierto y consiguen evitar los proyectiles. Ay, la IA, que tiene mucha suerte, además saca sin cuartel, con lo cual es una doble ronda de combates, lo cual obviamente no me convenía en absoluto. Le convenía a ella, porque si estos sobrevivían un poquito más, cosa difícil, pero si sobrevivían un poquito más, pues igual aún tenían que volver a chequear, pero no. ¿Vale? Doble ronda de combate con fuerza 5-6, ¿de acuerdo? Con embestida, ataque prioritario, por lo tanto, con letales, produciendo terror. O sea, son terribles los berserkers, ¿vale? Son terribles. En un tú a tú normal, de frente, pues bueno, habría estado la cosa bastante igualada. Pero yendo por el flanco, una unidad ya un poco dañada y por la retaguardia, lo cual es -3 a la defensa ya de base, pues bueno, el caso es que mataron a la Legión Décima, lo que quedaba de la Legión Décima, mataron a Julio César, así que Galia seguiría siendo Gala y los germanos seguirían invadiéndola cuando les diese la gana durante mucho tiempo. Hemos cambiado la historia, muchachos.
Por aquí nobles juramentados acaban con los veteranos también, ¿vale? Las líneas romanas están siendo segadas como campos de amapolas y estas dos unidades, entre las dos, nada más que consiguen hacer un par de pupitas y romper, desorganizar la unidad que le están dando por todas partes, como veis. Finalmente, el campo de batalla ha quedado así. En el turno romano ya tendría que haber chequeado, pero como además el general está muerto, pues ha perdido Roma, ¿de acuerdo? O sea, yo. Y nada, vemos por aquí que tenemos unas mulas de Mario en perfecto estado, después de haberse encargado de los lanceros, otras mulas de Mario que ayudaron a su general, pero le han visto sucumbir ante sus propios ojos, ¿vale? Y están aquí siendo hostigados por los germanos por detrás. Vemos aquí a los Berserker con el general dentro, vemos aquí a los nobles juramentados en perfecto estado de revista, y vemos aquí a estas dos unidades envolviendo y dañando a esta otra unidad. La verdad que si hubiéramos podido seguir jugando la partida, bueno, habrían ganado los germanos porque tienen dos unidades muy fuertes, dos unidades decentes que van a acabar con esta seguramente, una unidad hostigadora contra solo dos unidades de mulas de Mario, una ya dañada, porque esta la damos por muerta, ¿no? Al final. Pues bueno, vamos a ver el resultado final de la batalla. Muy bien, vemos los supervivientes. Tenemos exactamente pues tres mulas de Mario de supervivientes, la cual más dañada. Y vemos a los germanos que tienen bastantes más unidades, ¿de acuerdo? Pero al ver las bajas es cuando nos damos cuenta de la escabechina. Entre los dos hacen más de 1800 puntos de bajas, ¿vale? O sea, más que la mayoría de ejércitos con los que habréis jugado en vuestra vida, estaban muertos en el campo de batalla. O sea, que fue una batalla muy cruenta. Las dos batallas que he jugado de esta expansión del Triunviratus, las dos primeras de la campaña del César, son súper cruentas. Hay un montón de ejércitos. César es siempre en inferioridad numérica y muy cruentas. La anterior la gané, esta la perdí. Como veis, pues 905 puntos de bajas para los romanos con su ayuda celta y 975 puntos de bajas para los germanos. En verdad, los germanos llegaron antes al 50% de bajas, pero superaron el chequeo y en su propio turno fueron capaces de eliminar a la unidad que contenía César. Con lo cual ya se acababa el juego realmente. Y nada, ¿qué más deciros? Que no se cuenta el general, ¿de acuerdo? Porque en la campaña, a diferencia de lo que pasa en muchas partidas, que el general va incluido dentro de esos 1000 puntos, por ejemplo, en la campaña no va incluido. Así que tú haces los puntos olvidándote del general. Llegas hasta el tope que te marca la partida y ya está. Así pues, el general no habría que contabilizarlo como baja en este caso. Muy bien, pues ya está. Muchas gracias por vernos. Aquí tenéis la revista de Seises que ya podéis descargar en el Facebook de Seises, ¿de acuerdo? Es el especial de verano, así que viene con contenido extra, un poquito más larga de lo normal. No os olvidéis de darle al platchet si os ha gustado el vídeo, darle al suscribirse para recibir notificaciones de nuevos vídeos, comentar para el algoritmo, para luchar contra ese onus de gente que quiere hacer dinero fácil, ¿vale? Que es lo que aparece antes en el buscador cuando pones onus. Y visitad, si tenéis a bien, los canales amigos de Carso Fergo, que está dando tutoriales sobre cómo utilizar a la IA en el solitario. Al Ermitaño Lúdico, que está con bueno, una mezcla de entre partidas de la liga y la campaña de Trajano en la Dacia, y al compadre de Jorge de Ludus Nostrum, que es un canal más nuevo, que tiene muy buena pinta. Y nada más, hasta la próxima.